Hola, la presente cápsula es para hacer una breve reflexión respecto de un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los requisitos para el otorgamiento de pensiones reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de la Ley del Seguro Social, el que, desde mi punto de vista, constituye un retroceso para la defensa de los derechos de seguridad social, tanto para los asegurados como para sus beneficiarios. En principio, debemos recordar que el 24 de febrero de 2017 fue modificada la Constitución Federal y, entre otras circunstancias, se previó la desaparición de las juntas de conciliación, tanto federales como locales, a fin de que en su lugar se crearan tribunales laborales que forman parte tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de las entidades federativas. Uno de los motivos por lo que esto último sucedió fue porque se atribuía a las juntas la falta de profesionalismo y conocimiento, lo que provocaba que los juicios duraran años, en promedio 5, y a su vez ello atentaba contra el principio de acceso a la justicia pronta previsto en la Constitución Federal. En el caso materia de la presente cápsula, como se dijo, la Corte determinó que en los conflictos individuales de seguridad social, cuando la parte actora no exhiba la constancia de otorgamiento negativa de pensión por parte del IMSS, ya sea directamente el asegurado o sus beneficiarios, traerá como consecuencia la improcedencia de la acción, lo que, se insiste, constituye un retroceso en materia de derechos o de defensa de derechos de seguridad social. Así, debemos recordar que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social establecen una serie de derechos a favor de los trabajadores, asegurados o sus beneficiarios. Por ejemplo, el de disfrutar de una pensión de vejez siempre que se cumplan los requisitos previstos en la norma, que ya los hemos visto en otros videos. Así, debemos evidenciar que antes de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que se comenta, el criterio que imperaba, principalmente en las juntas de conciliación, ahora en los nuevos tribunales laborales, era admitir la demanda y permitir que la parte actuara acreditara durante la secuela procesal que reunía los requisitos de la pensión reclamada, que en el caso de la pensión de vejez, por ejemplo, lo son tener 65 años de edad, contar con el número mínimo de semanas previstas en la ley del Seguro Social, ya sea la vigente o la derogada, y no tener un trabajo remunerado, por lo que correspondía al IMSS desvirtuar que la parte actora reunía los requisitos previstos en la legislación para el disfrute de la pensión de que se trate. Sin embargo, en el criterio que se comenta, la Corte realizó una interpretación literal del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vigente y concluyó que desde la presentación de la demanda, la parte actora debe aportar una constancia de otorgamiento negativa de pensión por parte del IMSS, pues de lo contrario la acción será declarada improcedente, sin que importe que la parte actora acompañe los documentos con los que acredite reunir los requisitos para el otorgamiento de la pensión de que se trate. Con dicho criterio, estimo que el máximo tribunal del país desconoce o pasa por alto diferentes principios. Uno de ellos, el de acceso a la justicia previsto en la Constitución Federal, pues al interpretar el referido precepto de la Ley del Trabajo, está dando preeminencia a un requisito formal para que los tribunales laborales puedan emprender el estudio del fondo del asunto. Con este criterio considero que se está provocando justo lo que se atribuyó a las juntas de conciliación y que a la postre justificó su desaparición. Esto es la denegación de la justicia en contra de la parte interesada por meros formulismos, contrario a lo pretendido con la reforma constitucional laboral y la Ley Federal del Trabajo vigente. También, desde mi punto de vista, la Corte desconoció el principio de acceso a la justicia pronta, pues al realizar una interpretación literal de tal precepto, el 899-C, la Corte está provocando lo que igual se atribuía a las juntas, esto es, la dilación para que las partes reclamen sus derechos, como los casos de otorgamiento de pensiones previstas en la Ley del Seguro Social. Aunado a ello,
Aunque en principio no pareciera que la improcedencia de la acción perjudique a la parte actora, pues pudiera interpretarse que en otro momento podrá intentar de nuevo la acción declarada improcedente. Esperemos que no haya consecuencias funestas procesalmente hablando y que los tribunales, cuando el interesado acuda de nuevo al juicio para reclamar el otorgamiento de una pensión, le sea declarada la institución de cosa juzgada. O puede darse el caso, si la persona es demasiado mayor o con enfermedades graves, sea demasiado tarde para ejercer un derecho de seguridad social, como el otorgamiento de una pensión de vejez, entre otras. También estimo que con ese criterio la Corte provoca que las partes interesadas desistan de su acción para reclamar el pago de una pensión, lo que eventualmente podría beneficiar al IMSS, pues la ley del Seguro Social prevé que ante la inexistencia de un beneficiario de alguna de las pensiones ahí previstas, dicho instituto será beneficiario, valga la redundancia, de esos recursos. Además, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir ese criterio, pasó por alto el principio de realidad que la ley vigente federal del trabajo prevé y que aplicado al IMSS consiste en que al acudir ante ese instituto a solicitar una pensión, ya sea como asegurado o como beneficiario de los derechos de un asegurado fallecido, deben acudir a las clínicas u oficinas administrativas de ese instituto y en mi experiencia, según los dichos de los quejosos que acuden a los juicios de amparo directo, existe la circunstancia de que en la mayoría de las ocasiones los asegurados o beneficiarios ni siquiera pueden ingresar a las oficinas correspondientes a solicitar informes con los funcionarios del IMSS, pues desde la puerta un guardia de seguridad les revisa documentos o les entrega los requisitos para determinado trámite y si desde su punto de vista no reúnen los requisitos que su normativa prevé, no dejan pasar al interesado a realizar el trámite correspondiente. Con tal criterio, creo que la Corte pasó por alto el principio de realidad que impera en el IMSS en cuanto a la burocracia lenta y carente de sentido social que históricamente ha tenido hacia sus asegurados, lo que eventualmente provocará el desistimiento o apatía de los interesados en reclamar derechos por los que laboraron muchos años o que para reclamarlos acudan a intermediarios, abogados o similares, lo que hará costoso el ejercicio de un derecho de este tipo cuyo reclamo solo debería ser un mero trámite administrativo. Además, igual en mi experiencia en tribunales colegiados, me ha tocado conocer de juicios en los que si bien el asegurado o sus beneficiarios no acudían previamente al IMSS a pedir la pensión de que se trate, durante el juicio el propio instituto reconocía que la parte actora sí tenía derecho o no para disfrutar de una pensión, por lo que el requisito de negativa de pensión o derecho de otorgamiento se veía cumplido cuando el IMSS contestaba la demanda. Y luego de ello la Junta procedía a analizar si la parte actora acreditaba cumplir los requisitos de la ley o de ley para disfrutar de la pensión reclamada. En suma, considero que con el criterio en cuestión, al realizar una interpretación literal del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, la Corte provoca que el ejercicio y defensa de derechos de seguridad social sea más difícil para los propios asegurados o para sus beneficiarios, siendo que, como se dijo, tanto la reforma constitucional como la legal en materia de derechos laborales y de seguridad social pretendía hacerlos más efectivos. Hasta pronto.